En este video voy a hablar de los tres grandes periodos del estoicismo antiguo. Lo que voy a dar es una información muy general, donde no voy a profundizar, voy a hablar simplemente de unas épocas, de unas características y de unos autores, pero simplemente para mostrar que el estoicismo no nació en Roma, aunque alcanzó su más importante desarrollo precisamente en tiempos del Imperio Romano. Ya les decía que aquí hablaremos solo del estoicismo antiguo, pero en el estoicismo antiguo se distinguen tres grandes periodos. El primero es el de lo que algunos llaman el estoicismo, el viejo estoicismo, estoicismo antiguo o estoicismo griego original. El segundo es el estoicismo medio y el tercero es propiamente el estoicismo, algunos lo llaman tardío, yo prefiero llamarlo el estoicismo romano. Hablemos entonces del estoicismo griego o el viejo estoicismo, es decir, ese estoicismo que nació en Grecia a finales del siglo IV a.C. y que lo fundaron un grupo de filósofos que se empezaron a reunir en un pórtico que estaba en el Ágora de Atenas, un pórtico que se llamaba la Estoa. Algunos dicen una puerta como si fuera un sitio por donde uno pasa. No, un pórtico es un lugar que está situado en una parte del Ágora en donde además se exhibían pinturas y se exhibían otras cosas, ¿cierto? En ese pórtico que se llamaba la Estoa empezaron a reunirse una serie de personas. ¿Cuándo? Zenón de Sitio, que fue el fundador del estoicismo, llegó a Atenas en el año 312. Es decir, estamos hablando de 10 años después de la muerte de Aristóteles. Epicuro había llegado a prestar servicio militar a Atenas en el año 323, que es el mismo año de la muerte de Alejandro Magno. Bueno, Zenón de Sitio llega en el año 312. Este Zenón de Sitio debía tener unos 22 años, fue un hombre que nació en el año 334 y murió en el año 262. Y Zenón de Sitio es en Chipre. Zenón de Sitio era un chipriota, era un hombre de cultura fenicia que llegó a Atenas y allá empezó a oír hablar de los filósofos y se empezó a fascinar con estos filósofos que existían en Atenas. Parece que le encantó particularmente la figura de Diógenes el Cínico, y entonces él empezó a desarrollar una doctrina propia junto con un grupo de personas que se reunían en este pórtico en la Estoa. Y ellos de entrada entendieron que la filosofía tenía tres partes claves: la lógica, la física y la ética. Que para uno llevar una vida buena, para llevar una vida filosófica, pues en primer lugar tenía que examinar su propio pensamiento y por tanto necesitaba rigor lógico, rigor argumentativo. Estos primeros estoicos fueron hombres que hicieron grandes aportes a la lógica, pero que además tenía que tener una visión del mundo compleja, tenía que tener una comprensión del cosmos, a eso lo llamaron física, pero finalmente la filosofía tenía una función fundamentalmente ética. Entonces, en este primer estoicismo que nació en Grecia, se destacaron tres personajes. Zenón de Sitio, que ya lo nombré, que nació en el 334 y murió en el 262 a.C. Después a él lo reemplazó Cleantes, que vivió entre el año 331 y el año 232 a.C., es decir, que vivió entre el siglo IV y el siglo III a.C., y posteriormente Crisipo, que nació en el año 281 y murió en el año 206, es decir, que vivió a lo largo del siglo III a.C. Estos tres personajes son muy importantes, porque estos van a ser punto de referencia muy fuerte para todos los estoicos posteriores. Clarísimamente, por ejemplo, para Epicteto, también para Marco Aurelio, porque son, digamos, los que se reconocen como maestros de la tradición estoica.
Algunos de sus textos se conservaron muy pocos, desafortunadamente. Algunos de sus textos se comentaban, por ejemplo, en la escuela de Epicteto. Bueno, ese es el estoicismo antiguo griego, el viejo estoicismo, que recorre más o menos los siglos IV y III a.C. Pero después Grecia se convierte en una provincia romana. Se le llamará luego Acaya. Esa es la Grecia que pertenece ya al mundo romano. Entonces, el estoicismo se tiene que adaptar al mundo romano. Entonces, empiezan a venir de Grecia hacia Roma una serie de autores que eran griegos de nacimiento, pero que ya eran hombres del mundo romano, porque son pensadores de la época de la República Romana, de esa época en que Roma empieza a extender sus tentáculos por todo el mundo y empieza a dominar. Y por supuesto, esa filosofía que traen estos personajes que vienen de Grecia es una doctrina mucho más ecléctica. Incorpora elementos también de otras filosofías, del platonismo, de la filosofía aristotélica, etc. Son personajes ilustrados, importantes, que vienen de Grecia, pero que ya tienen los intereses romanos. Tienen un interés mucho más práctico y quieren ver la aplicación que tienen las ideas estoicas en ese nuevo mundo que es la República Romana. Entonces, adaptan el estoicismo clásico a los intereses republicanos de Roma, particularmente a algo que en Grecia va a ser sumamente importante, en Roma va a ser sumamente importante, el derecho. El derecho romano tiene una inmensa influencia del estoicismo, incluso esa idea de que hay un derecho natural, es una idea de origen clarísimamente estoico, y esa es una de las bases filosóficas centrales del derecho romano. Los filósofos propios de este estoicismo medio son muchísimo menos conocidos, pero voy a nombrarlos brevemente. Se consigue alguna pequeña biografía, de golpe algún fragmento de alguno de ellos. Uno muy conocido fue en su momento Diógenes de Babilonia, que nació en el año 240 y murió en el año 150 a.C. Es decir, vivió entre el siglo III y el siglo II a.C. Otro bastante conocido es Antípatro de Tarso, que murió en el año 129 a.C., es decir, que vivió básicamente en el siglo II a.C. Uno, tal vez el más conocido de todos, porque fue un hombre que cultivó la filosofía estoica en un círculo romano muy reconocido, que era el círculo de Escipión, fue Panecio de Rodas. Panecio de Rodas vivió entre el año 185 y el año 110 a.C., de nuevo, siglo II a.C. Y por último está Posidonio de Apamea, el último de los grandes estoicos de este estoicismo medio, que nació en el año 135 y murió en el año 51 a.C., es decir, vivió entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Por supuesto, alguien que es contemporáneo de él, de una época parecida, fue el gran Cicerón. Pero como vemos, el estoicismo medio es eso, el estoicismo antiguo, pero adaptado ahora al mundo romano. Sin embargo, en Roma se desarrolla un nuevo estoicismo a partir del siglo I después de Cristo. Hubo un gran sintetizador de toda esa filosofía anterior, que fue Cicerón. Pero Cicerón, ya lo veremos más adelante, Cicerón fue, además de filósofo, fue un gran orador, un gran abogado, etc. Es un personaje muy interesante y fue el gran traductor del mundo griego al mundo latino. Pero la filosofía estoica vuelve a tomar una nueva fuerza en el siglo I después de Cristo. Y en este siglo I y II después de Cristo está situado el estoicismo romano y los tres autores a los que aquí nos referiremos: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Este estoicismo romano tiene algunas características, voy a decir las más generales, y en un video que viene a continuación ya voy a entrar en detalles.
Eh, Sin dejar de cultivar la física y la lógica, a Séneca siempre le interesaron los problemas de ciencias naturales. Escribió incluso un texto que se llama así, Cuestiones Naturales. A Epicteto siempre le interesó, le siguió interesando la lógica. En realidad, este estoicismo romano es una filosofía que, por una parte, entra en un diálogo más directo con otros filósofos, sí, los estoicos antiguos, pero también con filósofos como Heráclito, Sócrates, Platón, Diógenes, incluso Aristóteles en alguno de ellos, Epicuro, etc., pero que se centra sobre todo en los problemas éticos. Y el estoicismo como romano, como nosotros lo conocemos, es una filosofía fundamentalmente centrada en los problemas éticos. Diría yo que es una ética práctica porque lo que intenta es encontrar un modo de vida que satisfaga las necesidades humanas, que nos haga mejores hombres, que nos lleve a desarrollar una vida más sabia. De esos tres filósofos que acabo de nombrar, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos vamos a ocupar a lo largo de todos estos videos, porque ellos son, como ya lo he dicho, los tres representantes por excelencia del estoicismo romano.